teniendo el proyecto, generamos o empezamos, ¿no es cierto?, a elaborar un modelo de negocio, ¿sí? Partimos, ¿no es cierto?, elaborando un modelo de negocio, ¿verdad? ¿Ya? En la cual vamos a tener que empezamos a ver cuánto es el capital que debería poner en este negocio, ¿ya? Porque antes de pensar ya en el capital, tenemos claro en qué de qué se trata, ¿no es cierto?, este modelo de negocio, este proyecto que tenemos, ¿ah? Y que queremos, ¿no es cierto?, materializarlo y cumplir con nuestras normativas, especialmente tributarias, y los distintos instrumentos jurídicos que nos permiten para lograr estos objetivos, ¿ya? Y el tema pasa, ¿no es cierto?, a elegir. ¿Cómo elegimos? ¿Sí? ¿Cuál es de partida, ¿no es cierto? Tenemos un modelo de negocio ya está listo las ideas, está listo el modelo de negocio y ahora vamos a empezar a materializarlas. Y para eso vienen las interrogantes, ¿cierto? Interrogantes. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el instrumento que me conviene para este modelo? ¿Sí? No hay un único instrumento, hay varios instrumentos y por lo tanto todas las respuestas o las posibles respuestas que podrían servir responde, ¿no es cierto?, a la pregunta de cuál es tu modelo de negocio, ¿sí? Porque ese modelo de negocio puede tener una seriedad, ¿no es cierto?, una cantidad, ¿no es cierto?, de aristas, de detalles que podrían, ¿verdad?, incidir en ese aspecto. Para participar, ustedes simplemente pueden levantar la mano o encender el micrófono, ¿ya? Para no hablar solo. Este es un conversatorio que me gustaría la participación también de ustedes. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pensemos, ¿me convendrá una sociedad? ¿O lo hago a título personal, como persona natural? ¿Sí? ¿Ya? Y antes de decir si me conviene una sociedad o lo hago a título personal, habría que revisar, ¿no es cierto?, volviendo a nuestra base, el modelo de negocio y los efectos que esto podría tener, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño, la envergadura, ¿no es cierto?, del proyecto, o las probabilidades o las proyecciones que tiene este proyecto, ¿ya? Y en función a ella es donde empezamos, ¿no es cierto?, a trabajar. Ahora, los modelos pueden ir variando, pueden ir cambiando, pueden ir mutando, por supuesto, ¿sí? Eso es un hecho, ¿ya? Un hecho que ocurre en la práctica. ¿Ya? Por lo tanto, necesita estar haciendo también ajustes de forma constante. No solamente ajustes por efecto operativo, sino que también ajustes por efecto normativo, nuevas exigencias, nuevas reglas, y hay que hacer las adecuaciones respectivas, ¿no es cierto?, a estas nuevas reglas. Hay que, por cierto, son muchas. Nosotros vamos a ver solo 3, pero son muchas otras, ¿verdad?, que pueden incidir. A ver, en materia de capital, en materia de la estructura de socios, si pensamos en una sociedad, por ejemplo, en materia o el plan de acción ya respecto ¿no es cierto?, de este proyecto que vamos a ejecutar. Hay tantas preguntas, ¿no es cierto? Insisto, ¿cuál será el modelo de negocio? ¿Qué es lo que quiere hacer en términos de la actividad económica? ¿Sí? ¿Qué es lo que cuál es el propósito? ¿Qué es lo que pretende lograr con esto? Entonces, si no tenemos, ¿no es cierto?, una claridad en ese sentido, van a surgir muchísimas respuestas, ¿ya? Y que probablemente en vez de ayudar podrían inclusive confundir, ¿sí? Y eso no es la idea. La idea es poder, ¿no es cierto?, servir, ¿no es cierto?, como una ayuda para esto. ¿Ya? No sé, por ejemplo, una persona que está tal vez empezando una actividad muy pequeña. ¿Cuál es el tipo social que le conviene? Oye, puede ocupar todos los tipos sociales que están disponibles en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra normativa. De poderlas, puede. ¿Sí? Eso no es problema. ¿Ya? Puede ocupar, pero entonces, ¿cuál sería lo más aconsejable? No sé, pues, si una persona, tenemos intentando tal vez desarrollar una actividad en su propio domicilio, porque está empezando, ¿sí? Y necesita un poco más de facilidades en ese sentido.
Su proyecto no es tan grande, sino pequeño, simplemente es la formalización y poder partir con eso, partir con eso. Tal vez, probablemente le convenga, ¿qué cosa? Que una empresa individual de responsabilidad limitada, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Podría ser el camino, ¿ya? Porque con ella podría acogerse, ¿no es cierto?, a las empresas familiares, ¿sí? Otro tipo de societario ya no la permiten. Entonces, hay que estar en ese, ¿no es cierto?, en ese escenario, en esa circunstancia, para ver cuál es el camino que vamos a elegir, que obedece y responde al plan de acción y, ¿no es cierto?, a la estructura jurídica que le vamos a dar. O derechamente, hay muchas personas que inician o empiezan, ¿no es cierto?, un negocio a título personal, como persona natural. Dicen, no, la verdad que yo no necesito tantas cosas, y porque además mi proyecto, lo que voy o lo que pretendo hacer por ahora es algo muy pequeño. Entonces, vamos a ver distintos efectos de las decisiones que se tomen, ¿sí?, en su oportunidad. ¿Qué más? Luego, decíamos elegir, ¿no es cierto?, el tipo societario. Vamos a elegir el tipo societario. Decíamos también hace un momento que hay varios tipos societarios, ¿no es cierto?, que nos pueden servir para estos efectos sin perjuicio que cada uno tiene, ¿no es cierto?, sus requisitos, ¿ya?, específicos que se deben componer. Porque ahora, decíamos hace un momento el comentario respecto de alguien que empieza, ¿no es cierto?, a título personal, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si tiene un proyecto un poquito más grande, ¿sí?, en la que probablemente se quiere unir con algún colega, con alguna otra persona de que sea del mismo rubro o de un rubro distinto y quieren hacer un proyecto en común, ¿ya?, para, no sé, poder tomar alguna cuota de mercado, pero no quieren, tal vez no quieren, ¿no es cierto?, tener tantos socios tampoco, sino que la verdad que esto sea más bien, o debiese ser una situación de confianza. Entonces, probablemente ahí podríamos hablar, ¿no es cierto?, que lo que le conviene es una sociedad comercial de responsabilidad limitada, por ejemplo, ¿ya? Donde el control, ¿no es cierto?, de la sociedad y la forma social es más rígida, ¿no es cierto?, respecto, por ejemplo, para el acceso de otros terceros que formen parte de esta, requiere la aprobación de todos ellos. Entonces, partimos, ¿no es cierto?, con este tipo de personas jurídicas que podría empezar a servir para esos casos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si son, no sé, son personas profesionales? ¿Sí? Porque no solamente, ojo, siempre volvemos al modelo. ¿Cuál es el modelo de negocio que queremos implementar? ¿Qué queremos hacer? Ok, no, mira, es la verdad que nosotros somos profesionales y queremos prestar nuestro servicio, ¿sí? ¿Y cuál es dentro de las opciones que tenemos y que la normativa nos permite poder elegir dentro de lo lícito, ¿sí? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una personalidad jurídica, como es la sociedad de responsabilidad limitada, que le podría permitir, por ejemplo, optar y constituir una sociedad de profesionales, por ejemplo, ¿sí?, que es al menos por las interpretaciones administrativas, es el único, ¿sí?, una sociedad de personas, que tenemos la única, ¿sí? ¿Ya? Las EIRL no nos servirían para ese efecto. Los otros tipos de modelos, como la sociedad por acciones, tampoco nos servirían para ese efecto. No significa que no se pueda tener, ¿ya?, una prestación de servicios profesionales con una sociedad por acciones, por ejemplo. No significa eso, sino que tenemos, ¿no es cierto?, los beneficios, en este caso, por ejemplo, la exención del impuesto al valor agregado o el impuesto al IVA, que corresponde a las sociedades profesionales, que es algo bastante especial, ¿verdad? Entonces, volvemos nuevamente a la respuesta de qué es lo que sirve para nuestro modelo, ¿sí? Y según eso vamos, ¿no es cierto?, trabajando cuál será, ¿no es cierto?, el tipo o la estructura que más, ¿no es cierto?, pueda servir para el propósito que tienen, ¿no es cierto?, estas personas que quieren desarrollar una actividad. Luego, tenemos otra, ¿no es cierto?, otra estructura, que son las sociedades por acciones, ¿sí? Entonces,
que de hecho, por cierto, actualmente es muchísima, ¿no es cierto? Tal vez probablemente, si no me equivoco, son las sociedades que más se constituyen actualmente en Chile, la sociedad por acciones, ¿sí? Porque facilita, ¿no es cierto? Antiguamente, antes de la modificación del Código de Comercio, no era posible, teníamos solamente las EIRL, pero ahora, ¿no es cierto? Hace varios años ya tenemos este nuevo modelo. Ahora, obviamente que hay muchas diferencias con las anteriores, con la IRL, tenemos diferencias también con la sociedad responsable limitada, pero entre las cosas que uno podría, tal vez entre otras, considerar en este tipo jurídico, especialmente pueden ser utilizadas, ¿no es cierto?, para vender partes de la empresa o para que terceros puedan ingresar a la empresa, ¿no es cierto?, sin necesidad de tener control de la empresa, ¿ya? Puedes poner ciertas restricciones, puedes emitir ciertas series de acciones que tengan ciertos privilegios o ciertos derechos políticos y económicos que pueden tener esas acciones y a través de las cuales controlar y dejar que el inversionista pues, pueda invertir el dinero adquiriendo ciertos tipos o cierta serie de acciones. Entonces, desde ese punto de vista, facilita, ¿no es cierto?, para hacer los negocios este tipo de personalidad, ¿ya? De hecho, inclusive he visto algunos casos, incluso algunas SPA han pedido, al menos encontré la última vez tres tipos de SPA, que no voy a decir los nombres, pero inclusive hasta han pedido, ¿no es cierto?, ser fiscalizados por la CMF y estar en la bolsa. O sea, esta estructura societaria, la verdad que es, si uno podría decir, es casi como autoadministrable, en el sentido que se va a regir siempre por todo lo que señala en sus estatutos. Ahora, tenemos mecanismos muy fáciles de poder sociedad actualmente. Tenemos ¿no es cierto? El registro de empresas y sociedades es uno de los instrumentos, ¿sí? Si bien está la facilidad y ayuda bastante, siempre hay que tener presente que así como está la facilidad para poder hacerla, también está la facilidad para poder equivocarse. Y desde ese punto de vista, aconsejable siempre, ¿no es cierto?, más que llenar el formulario, hay que trabajar en sus cláusulas de forma adecuada, de forma que no quede nada fuera, ¿sí? No quede nada fuera. Porque de lo contrario, después arreglar esto se presenta en una situación de mayor costo, ¿sí? Mayor costo, ¿ya? Hasta ahí. A ver, no sé si alguien tiene algún comentario o alguna acotación que pueda hacer. Están muy callados hoy, ¿eh? Están súper callados, ¿sí? Hay que romper un poquito el hielo. Estamos en un conversatorio que podemos participar, así que no hay ningún problema en eso, ¿sí? Pueden encender su micrófono y hacemos la participación. ¿Qué más tenemos? Tenemos también otro tipo, ¿no es cierto?, de personalidad jurídica, como las sociedades anónimas cerradas, por ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos otra circunstancia más. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, porque es una un poco más amplia, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un comentario también respecto de las sociedades por acciones, por ejemplo. ¿Qué ocurre si probablemente se omitió alguna cláusula, ¿no es cierto?, en los estatutos de un SPA? Siempre se van a regir, ¿no es cierto?, a falta de regulación ya dentro de los estatutos de la SPA, se van a regir por la ley 18.046 de las sociedades anónimas y su reglamento. Entonces, por lo tanto, cuando hablábamos de los errores, ¿sí?, podría ser que si bien se hace tan fácilmente, también nos podemos haber omitido cierta regulación de ciertas cláusulas y nos vamos a ir a los requisitos, ¿no es cierto?, que señala la ley general, en este caso la supletoria, ¿no es cierto?, la ley de la sociedad anónima. Y desde ese punto de vista también hay que tener presente, no sé, por ejemplo, los auditores o inspectores de cuentas, por ejemplo, las formalidades para la junta de accionistas, los ministros de fe, etc. Otra cosa que también uno podía cometer error al hacer este tipo de empresas, no sé, por ejemplo, un aporte a título de capital, pero pagadas en trabajo, ¿sí? Tendríamos complicado, ¿no es cierto? Ahí tendríamos
una situación que está debidamente, expresamente regulada en el artículo 13 de la ley 18.046 que prohíbe, ¿no es cierto?, el aporte de industria. El aporte de industria. O sea, por lo tanto, hay que ver, ¿no es cierto?, el tema del aporte, cómo pagamos el aporte según el tipo societario, también si corresponde o concurre esta forma de aporte según el tipo societario que estamos eligiendo. ¿Ya? ¿Qué más? Luego tenemos, obviamente, que el tema patrimonial, que es algo que no está exento. ¿Sí? Hoy, cuando se hablamos de tema patrimonial, también lo vinculamos directamente con riesgo. ¿Sí? Por lo que hay, ¿verdad? A ver, no quiero hablar de forma más técnica, pero quiero tratar de utilizar palabras que pueden ser más sencillas de entender. Es decir, todos los actos que se hacen, ¿no es cierto?, como una empresa, van a generar sus efectos, ¿sí? Los efectos, una de ellas son las obligaciones que generan, ¿ya? Generan obligaciones, además de los derechos, pero también generan obligaciones. Entonces, por lo tanto, esas obligaciones, ¿verdad?, mañana podrían representar también, ¿verdad?, comprometer el patrimonio que puede tener la empresa, ¿ya? Si la empresa no tiene nada, bueno, no hay mucho compromiso que haga, pero si tiene patrimonio, ahí es donde efectivamente empezamos a ver que puede haber incidencias, ¿no es cierto?, de limitaciones en el patrimonio o de la pérdida. Entonces, a eso lo podemos llamar una planificación dentro de lo lícito, ¿verdad? Cómo nos organizamos dentro de las distintas opciones que nos entrega el ordenamiento jurídico, ¿ya? Para de verlo de forma integral en materia patrimonial, ¿sí? ¿Qué pasa? No sé, una pregunta que puede salir ahí. ¿Podemos embargar, por ejemplo, los derechos sociales? ¿Será lo mismo que embargar las acciones, por ejemplo? ¿Cuáles serán los efectos? ¿Cómo se comporta el mercado en materia de embargos, no sé, de las acciones de los derechos sociales? ¿Es efectivo? Pues, ¿ya? A ver, ahí tendremos una diferencia entre poder embargar y la efectividad de lo que se pueda lograr, ¿no es cierto?, con esto. ¿Cómo responde el mercado para las adjudicaciones? ¿Será lo mismo? O sea, no sé, puede adjudicarse acciones y adjudicarse derechos sociales de empresas que ni siquiera conoces, ¿ya? ¿Qué pasa esto con en materia de precios? ¿Hay un efecto en los precios? Podría, de hecho una de las situaciones que bastante complejiza el tema el tema de los precios, o sea, embargas derechos sociales y la verdad que eh, probablemente, además, más allá de prosperar jurídicamente en materia de precios, la verdad que no se logre mucho, ¿sí? Porque ¿quién quiere comprar derechos sociales de una empresa ya que ni siquiera conoce, no tiene idea, ya, y que se remata a través de los remates que correspondan? Entonces, tantas cosas que pueden converger en el análisis, ¿sí? Por lo que hay que trabajar, insisto, basando en el modelo, basando en las proyecciones, basando también en los riesgos que puede representar, porque todo negocio representa un riesgo, ¿ya? En materia de flexibilidad, gestión y control, eh, sí, depende también de la estructura en la cual le vamos a dar, ¿no es cierto?, a la sociedad. ¿Qué estructura le damos? En parte de eso, especialmente en la parte de su administración, cuáles son las cláusulas de restricción que le vamos a poner, ¿sí? Pues no solamente puede ser administración o cláusulas de salida, ¿ya? O cláusulas también de permitir o no desarrollar la actividad o directamente podemos sancionarlo en el caso de que se incumplan, que forma parte de las estrategias, pero además también de los actos, ¿ya? ¿Qué pasa con la situación, por ejemplo, de los autocontratos, ¿sí?, dentro de la misma sociedad, ¿sí? Eh, Bueno, hoy en día nosotros tenemos está la facilidad de que ya en los formularios no se te aparece un pequeño párrafo respecto al autocontracto, pero antiguamente no estaba, pero o hay que tener presente que hoy en día tenemos, ¿no es cierto?, dos vías de hacer sociedad: el sistema de régimen tradicional o régimen general, que no es, ¿no es cierto?, a través de registro de sociedades, y si no tenemos una situación, ¿no es cierto?, una facultad expresa de autocontratación, el socio que incurre en esto, en la administración, en la representación de la empresa, podría estar, ¿no es cierto?, incurriendo en una responsabilidad para con sus socios que podría reclamar, ¿sí? Aplicamos las reglas del derecho común, el artículo 2144, ¿sí?, en que se requiere para que proceda una autorización expresa de los mandantes. Y los mandantes,
¿Quiénes serían en este caso? Los demás socios. Ahora, Hablamos bastante de sociedades, pero también en una empresa tenemos otras circunstancias que son las obligaciones laborales. ¿Qué pasa con...? Que es un tema bastante amplio, ¿no es cierto? Aquí se puede hablar muchísimo, que no es la idea, sino que hay que tener claro que las empresas, ¿no es cierto?, de partida, cuando hablamos de obligaciones laborales, las empresas entran en el escenario, ¿no es cierto?, en el escenario jurídico desde una situación, al menos desde el punto de vista de las reglas, una situación que no es equivalente. Y cuando me voy a hacer cargo de lo que digo, cuando hablo que no hay equivalencia, al menos desde el punto de vista práctico, es que, ¿cierto?, toda la carga, prácticamente casi toda la carga, ¿ya?, con salvas excepciones, corresponde probarlas al empleador, ¿sí? ¿ya? La mayoría de la carga. ¿Ya? La mayoría de la carga. Por lo tanto, es una contingencia, es, ¿no es cierto?, una planificación o una falta de atención adecuada en esta área podría representar para la empresa, ¿no es cierto?, siempre termina representando en aumento. ¿Sí? Por lo cual tenemos que tener bastante cuidado cómo manejamos esta área. ¿Ya? Muchas veces se llega, ¿no es cierto?, a distintos tipos estratégicos, ¿ya? Pero muchas de ellas generalmente se abordan estos puntos cuando, o la verdad, cuando se intenta abordar de manera profesional, cuando las cosas están ya muy complejas. Entonces, tenemos tantas obligaciones en materia laboral, no solamente con las obligaciones de pagar una remuneración, sino las obligaciones también de previsión, las obligaciones sociales. ¿Ah? Recordemos que hace poquito, ¿no es cierto?, a partir del 1 de agosto empezó, ¿no es cierto?, a regir una cotización adicional del empleador, ya correspondiente al 1%, en materia de previsión social, que con sus respectivas distribuciones aparte. Pero ¿no es cierto?, hay muchas obligaciones que las que se tienen que cumplir. El tema de la informalidad, pues, la informalidad laboral, especialmente, por ejemplo, la contratación de extranjeros, que muchas veces me ha tocado muchos empleadores que no saben, algunos dicen no saben qué hacer, otros no sé si lo dicen conscientemente o no, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Entonces, alguien preguntó por ahí en algún momento si en materia de contratación de extranjeros irregulares, no por la parte de la regularidad, creo que está bastante zanjado, bastante claro, pero por la parte irregular, o sea, ¿qué tengo que hacer? Alguien preguntó, oye, no tiene no tiene nada, ¿tengo que pagar las cotizaciones o no tengo que pagarlo? ¿Me van a multarme el servicio de migraciones? No me van a multar. Entonces, eh, situaciones que hay que tratar, ¿no es cierto?, con bastante responsabilidad, con bastante responsabilidad. ¿Ya? Ver las cuotas de la cantidad, ¿no es cierto?, de extranjeros que puede contratar la empresa, según el tamaño de la empresa, por cierto. ¿Ya? Y entre todas ellas, ¿ya? Yo creo que una parte laboral es un ítem para que en una empresa que lleva bastante, ¿no es cierto?, bastante importante, ¿no es cierto?, que se destina del presupuesto de la empresa. ¿Sí? Y por lo tanto, si esto eh, hay omisión o falta en una diligencia debida en la administración de esta parte, bueno, genera aumento de costos. ¿Sí? Genera aumento de costos. ¿Ya? ¿Qué más? Luego pasamos a otras obligaciones que tienen las empresas, que son las obligaciones tributarias. ¿Sí? Y dentro de esta, solamente, insisto, estamos viendo un pasaje general de todo esto. ¿Ya? Que es de las cuales se desprenden muchos detalles, líneas de situaciones que se pueden dar en distintos rubros, porque las empresas, recordemos que son muchísimas, de las más variadas, por lo tanto, generan ya y una atención específica, ¿no es cierto?, de la contingencia que puede estar pasando y que probablemente también una revisión completa, ya, que pueden ver con otros casos. Dentro de los regímenes tributarios sabemos, bueno, hay contadores aquí, ya, pero para los que no lo son, sí, hay varios, ¿no es cierto?, regímenes tributarios dependiendo del rubro de la empresa. Aquí mostramos los tres comunes, con el régimen general, entre ellos lo que se destaca, ¿no es cierto?, la tasa de tributación, ya, que es un 27%, y que un régimen general, ¿no es cierto?, especialmente está diseñado
está diseñada para las grandes empresas, ¿sí? Y tenemos otro régimen que es para el régimen de las pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Con reglas especiales. Pero al menos aquí en este régimen en general, nosotros tenemos esta situación para grandes empresas. Lo que sí, bueno, ahí están obviamente, están sujetos a una cantidad de reglas, ¿verdad? Dentro de ellos, lo que paga la empresa, no el 100% de lo que paga, puede utilizar el dueño de la empresa como crédito de los impuestos que efectivamente le toque pagar al dueño de la empresa, ¿verdad? Que hay, ¿no es cierto? En términos técnicos se le llaman los que tiene que restituir una parte, ¿no? El sujeto de restitución. Eh, pero hay una cosa que llama la atención, que quienes deben estar en este régimen, ¿sí? Especialmente de las exclusiones del régimen, que no necesariamente por el volumen de ventas eh, representen ser grandes empresas por el nivel de ventas, ¿sí? Porque ya vamos a ver más adelante, al menos la ley le pone cuál es el volumen, el nivel de ventas para estar en una región más pequeña, denominada también ProPyme, ¿sí? Pero aquí hay una situación particular. ¿Qué pasa con ciertas actividades económicas, ¿ya? Que pasen ciertos límites legales que por ese efecto podían estar en este régimen, que es un régimen poco conveniente desde el punto de vista de la carga fiscal, ¿cierto? Desde ese punto de vista no es muy conveniente, es decir, tenemos una tributación del 27% y pues ciertos rubros, ¿no es cierto?, de la actividad económica podrían estar, en el caso de, no sé, por ejemplo, una empresa que esté en el régimen ProPyme para las pequeñas y medianas empresas, pero si los ingresos que tiene, por ejemplo, por arriendo ya de inmuebles supera más del 35% de sus ingresos totales, está en este régimen. Entonces, no necesariamente por el nivel de venta, sino también en estos casos por la actividad o por el exceso que supera la regla. Así también podemos hablar de las rentas de capitales mobiliarios, por ejemplo, o las rentas que provienen de las cuentas en participación, ¿ya? Y cuando hablamos de esto, siempre para los efectos de cómputo, es lo que consideran es lo que produce, ¿ah? Lo que produce esa cuenta de participación, o lo que produce esos ingresos por arriendo. No así, no entran para el cómputo para, por ejemplo, no sé, en la venta de un activo fijo. Un bien determinado puede tener muchísimo valor, ¿verdad? Y con ese valor podría, ¿no es cierto?, pasarse para estos efectos, pero la verdad que eso no es parte, sino solamente lo que produce, ¿ah? ¿Ya? ¿Qué más? El otro régimen que tenemos, decíamos, para las pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto?, el denominado régimen ProPyme, que actualmente, ¿no es cierto?, en términos prácticos, la carga fiscal, ¿cierto?, es todavía bastante moderada. Para un 27%, tenemos un 12,5% para el presente año y para los dos siguientes. Luego de un 15% que está sujeto a ciertos cumplimientos de ciertas condiciones, pero esa es la regla actual que tenemos. Por lo tanto, insisto, eh, estar en este régimen pequeño, ¿cierto? Es conveniente desde ese punto de vista de lo que es la carga fiscal y los beneficios que representan y otros más, ya que son propios análisis del propio régimen. Los requisitos para estar aquí, que nos dice, bueno, el capital inicial que no supere los 85 mil unidades de fomento, que más o menos actualmente los 3.347 millones de pesos y fracción, ¿sí? Que el volumen de ventas que no supere los 75 mil unidades de fomento, aproximadamente 2.953 millones y fracción, ya, a la fecha de la UF del día de hoy. Entonces, como podrán ver, para estar en este régimen, ¿cierto? El espacio es bastante amplio, ¿sí? Una venta de cerca de 3.000 millones de pesos, ¿no? O sea, diría yo que es bastante importante, ¿ya? Pero si volvemos unas láminas para allá arriba, claro, si tenemos, ¿no es cierto? A ver, ahora bien, antes de pasar a las láminas anteriores, lo que quiero comentar es que una persona no solamente puede tener una empresa, ¿sí? Puede tener más de una. De hecho, hay muchos emprendedores, ¿no es cierto?, que tienen una línea de negocio, tienen otra línea de negocio, ¿sí? Tienen otras más y, bueno, ahora probablemente llegan, no sé, pues quieran implementar una nueva, ¿no es cierto? Y para los efectos de estar en este régimen,
hay que computar, ¿sí?, todos los ingresos de todas las empresas que controle, en las que tenga relación, ¿ya? Entonces, la suma de todos ellos, las ventas, los ingresos de su giro, ¿ya?, que corresponden a su giro, no deben superar los límites que habíamos señalado, ¿ya? Además de las reglas especiales, ¿no? Es decir, bueno, si me pregunta qué puede salir por ahí, ¿qué pasa si me paso, ¿no es cierto?, los montos ya señalados? Bueno, ahí tiene que haber un cambio de régimen obligatorio, ¿sí? Es decir, tiene que abandonar el régimen. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación que alguien quiera hacer? ¿Quiera participar? ¿O que quiera escribir? Por último, si no quiere poner el micrófono, pues lo puede hacer a través del chat. Sí, yo te quiero hacer una pregunta, Ido. Adelante. ¿Tu nombre? Soy Roberto. Roberto. Hola. Sí, hola, hola. Mira, lo que pasa es que, ya, en realidad me metí en la charla porque me salió en Instagram, porque yo en Instagram sigo a mucha gente que como que habla de esto, porque igual quiero en algún momento crear como una empresa y entre tanta cosa que uno escucha, escuché el tema de las sociedades de inversión como para resguardar el patrimonio. Entonces, decía uno de los influencers que, mira, tú creas una empresa acá y después abajo creas como lo que dijiste recién, otras empresas con líneas de negocio, como para que no se te mezclen quizás las líneas de negocio o el patrimonio, pero acabo de ver tu lámina anterior que dice 14A, entonces ahora me surgió la duda, si yo creo una sociedad de inversión mía como SPA y con esa SPA luego creo una IRL, pero que la SPA es dueña de la IRL, para que la IRL haga turismo, pero yo después, por ejemplo, quiero tener cabaña y no meto las cabañas dentro de la IRL, sino que hago otra IRL, pero que la SPA en el fondo es la dueña. Esa SPA que va a ser como la sociedad de inversión va a tener que estar en el 14A porque es dueña de acciones. Bueno, tal vez ahí una pregunta que podemos añadir es, ¿se va a dedicar solamente, es decir, va a tener dentro de su haber, ¿no es cierto?, solamente las acciones o los derechos de la sociedad? Pues justamente estaríamos, a ver, si el 100% de sus ingresos representa solamente las rentas que provienen de las acciones o los derechos sociales, estaría aquí, acá, ¿sí? ¿Por qué? Si el 100%, ¿sí? Porque, ¿qué dice la regla? La regla dice que no puede superar el 35% del total de sus ingresos brutos. Es decir, si la empresa tiene un giro distinto, aparte, ¿no es cierto?, que también produce ingresos, ¿sí? A la vez de tener esos giros que son giros económicos, ¿no es cierto?, no pasivos, sino efectivos, ¿ya? No ¿Ya? sé, compra-venta, o de hecho o la misma prestación de servicio de turismo, no sé, etc. Pero junto con esa prestación, junto con los ingresos que tiene por ese giro, además tiene, no sé, participación en otras sociedades que le genera dividendos o le genera utilidades, la distribución de las utilidades. Si esos dividendos o esa distribución de utilidades supera el 35%, ¿sí? Acá. Claro. Si supera el 35% del total de los ingresos, del giro de las empresas, bueno, está en el 14, tiene. ¿Ya? Entonces, esta es una mecánica que hay que controlar, ¿ya? Y hay que controlar considerando, por el ejemplo que planteas tú, considerando los ingresos de todas las empresas en las cuales, ¿no es cierto?, tenga relación, participación, según las reglas del artículo 8, número 17 del Código Tributario. Están las normas de relación que hay que revisarlo con detalle, ¿ya? Aplicando esas reglas, si tenemos ahí el control y supera, para no complicar un poco esto acá, si supera, ¿no es cierto?, más del 35%, y por la situación que planteas, pareciera que sería su único giro, es decir, Claro, sí, tiene sí. otro ingreso. Es que, claro, yo no lo entendía, por eso te preguntaba. Sí. En ese caso no tiene otro ingreso, o sea, todos sus ingresos provienen de los derechos que tiene otra empresa, que esa En empresa le otra paga empresa. un dividendo, que le paga una utilidad, tiene 14, ¿sí? Porque son rentas pasivas, ¿ya? Claro, No tiene sí. más otra, ¿no? Ya, sí, capto la Sí. idea. Porque vienen a ser rentas de capitales, ¿no es cierto? Bueno, ahí En el tenemos, fondo dice ahí posesión, tenencia de acciones o derechos sociales, claro. o fondos de inversión. Entonces, lo que hacen
otros es que, bueno, que no superen, se preocupan esto, de que no supere este límite, 35%. Claro, pero es que ahí en el fondo, para no superar el 35, la SPA tendría que tener el código de actividad económica en el fondo. Porque si yo digo, si voy a hacer turismo, en realidad quiero dejarla. Porque es que he escuchado que es como para que no tribute tanto en realidad, como para no pagar tanto impuesto. Entonces, pero si finalmente el 14A entiendo que es como el régimen muy grande, pues no es como para. Sí, pues ahí es lo que decía, en 14A para régimen grande, pero aquí tenemos una Claro. excepción. Sí, no, yo que con suerte voy a vender un país y uno vende aquí en el turismo en la época de verano, ¿no? Claro, no, ahí tienes excepciones, ahí tienes excepciones. Mira, lo que pasa es que también ahí uno tiene que empezar a revisar, bueno, hablábamos del proyecto, ¿no es cierto? Tenemos proyecto y muy honestamente y con mucha responsabilidad, puedo decir que hay que revisar todas las partes que tiene el proyecto, ¿sí? Pero solamente centrarnos en lo que tú comentas, claro, si yo tengo un bien y que este bien, o esta empresa solamente recibe solo derechos, utilidades que recibe, ¿no es cierto?, de la participación que tienen otros y no tiene ninguna otra atractiva más, bueno, esa empresa, ¿no es cierto?, no podría ser una régimen ProPyme, ¿no? Ido, ¿te puedo complementar lo de Dagoberto? Dale, Lo que dale. pasa es que eso mucho apareció Dagoberto en algunas personas que hablan por redes sociales y realmente no saben mucho tributaria, porque dicen que no pagas impuestos arriba, pero la empresa que pagó impuestos abajo ya, el impuesto ya se pagó. Si lo único que no va a pagar impuestos 2 veces. Es decir, el impuesto, si tú no lo retiras, no lo pagas, y el gran problema de tener una empresa arriba es que contamina los créditos de la empresa de abajo. Si tú tienes un 14.3, ocupas 100% de los créditos, y solamente por tener un intermedio, una 14A, pierdes el 35% porque se contaminan los créditos. Es decir, ya no puedes ocupar el 100% de los impuestos pagados en la 14.3. Entonces hay un error súper grande de los influencers que a la gente lo perjudican porque gente lo sigue, pero generan ese error. Se O sea, contaminan los impuestos. Ya, sí, Gracias, entiendo, claro, tributaría la de más abajo y después la de arriba, claro, pero y la de arriba, ya sí, no, sí, entendí, sí, es que por eso siempre me llama la atención porque lo sigo y como que, de repente entretenido, pero siempre he tenido esa duda y lo encuentro complicado en realidad. Sí, bueno, lo que nos comenta Germán, gracias Germán por la participación, un amigo mío, que lo que pasa es que aquí en el régimen, para lo que, bueno, uno que no es tributariza, dice el régimen, ¿qué pasa? Que como para entender las empresas, los impuestos que pagan las empresas, ¿ya? Los impuestos que pagan las empresas, la regla general, en este régimen, ¿ya? O sea, bueno, antes del régimen, la regla general es que si mi empresa pagó un impuesto, yo como dueño de la empresa podría imputar, ¿ya? ¿Ya? Podría imputar lo que pagó la empresa para mis impuestos finales. Hablamos de impuestos finales al impuesto a la red, ¿no es cierto?, al impuesto global complementario, lo que representa todos mis ingresos. Yo podría, es decir, como para que se entienda, lo que la empresa pagó, podría yo utilizarlo, ¿sí? Para, de alguna forma, imputar, bajar, ¿no es cierto? Decir, oiga, ya pagó allá, yo no lo voy a pagar de nuevo, no se paga 2 veces, sino que lo descuento. Pero aquí en este régimen no lo puedo descontar 100%. Puedo descontarlo solamente, ¿no es cierto?, un 65%. Ahora, cosas que, muy bien explicadas, ¿no es cierto?, en los otros regímenes puede ocupar el 100%. Eso tiene otro efecto, ¿sí? Además de la tasa. ¿Mm? Ya, Ya, gracias, Ido. no, ¿de qué? Bueno, ahí tenemos la tasa, todavía tenemos el 12,5% por estos 3 años, ¿no es cierto?, considerando el presente, 15% para el 2028. Está sujeto a requisitos, pero probablemente, ¿no es cierto?, se lo logre mantener esto. ¿Ya? Mira, estos temas, a ver, las ideas son buenas, ¿sí? Solo que hay que implementarlas con cuidado y con mucha responsabilidad también, ¿sí? Porque los riesgos pueden ser de diferentes circunstancias, ¿ya? Además de la eficiencia tributaria, de la carga tributaria, pero también están, ¿no es cierto?, los riesgos comerciales, los riesgos crediticios, ¿ya? Las posibilidades que te pueden embargar un bien. Entonces, si tomamos toda esta información que puede darse, que tiene que ser realista, por supuesto, porque si es solamente de carácter pedagógico, no tiene mucho sentido esforzarte tanto. ¿Bien? Y esa realidad de lo que ocurre en la práctica, levantemos a través
de un informe, ¿sí? Que permita abordar ese caso y los distintos escenarios que pueda tener ese caso, ¿ya? Y con las cuales ayude, que pueda ayudar y que pueda servir para tomar una decisión adecuada. Ya decíamos, bueno, y el tema de la propina transparente está dentro de los regímenes tributarios que tenemos actualmente, ¿sí? Aquí las empresas no pagan el impuesto de primera categoría, sino que lo asignan directamente a los dueños. ¿Ah? Eh, y pasa, hay algo que voy a comentar. Los modelos de negocios y la estructura que se propone en un determinado momento, que puede, por cierto, puede ser válido, puede servir, pero no significa que ese modelo se mantenga indemne y sin cambios a través del tiempo. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas, ventas, nivel de ventas, cambio de las normativas, que pueden cambiar las reglas del juego. Por lo tanto, aquí, conforme a la regla actual que tenemos, ok, las empresas no pagan impuestos de primera, sino que los tributan directamente a los socios. ¿Sí? Pero aquí, ¿verdad? ¿Hasta dónde me conviene tener este tipo, ¿no es cierto?, esta modalidad, este régimen, acogerme a una situación transparente, ¿no? ¿Hasta dónde? Aquí tenemos, por ejemplo, la tabla del impuesto global complementario, a través de la cual tributamos, ¿no es cierto?, las personas. Y si ustedes pueden ver, no sé si se alcanza a ver las imágenes bien o no, eso también, si alguien me Sí, responde. sí, se ven bien. ¿Se ve bien? Sí, 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 se Ahí, ve por bien. ejemplo, ¿no es cierto? A ver, para el próximo, el año que terminó, a ver, si tenemos la primera, ¿no es cierto? Si la persona tiene una renta, ¿no es cierto?, inferior a los 10.901.000 que fue, no paga impuesto, ¿sí? Está exento del impuesto, ¿verdad? Y ahí vamos la progresividad, que, ¿no es cierto?, que ahora quieren cambiarlo, pero al menos nuestra regla actual es esta. Entonces, si se dan cuenta o pueden apreciar, ¿verdad? Vamos subiendo las tasas. Es decir, tenemos un ingreso hasta 24 millones y fracción, ¿no es cierto? Nos afecta una tasa del 4%. Y así vamos subiendo la tasa en el siguiente tramo a un 8%, a un 13,5%, a un 23%, y vamos subiendo a un 34, 35 y hasta un 40%. Si volvemos, podríamos decir entonces, si tenemos un régimen de propiedad transparente, ¿hasta dónde me convendrá? ¿Hasta qué nivel? ¿En qué momento tendría que cambiar el régimen? Ya decidimos que hay tantos factores, ¿no es cierto? Y uno de los factores es también los ingresos, ¿sí? Entonces, será objeto de planificar, ¿ya? Planificar dentro de las legítimas opciones que nuestras normas nos permiten hacer, ¿sí? Sin tener ningún ánimo de no pagar los impuestos, sino elegir las opciones, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver, si tenemos una tasa 4, 8, probablemente hasta el segundo tramo, ¿cierto? Todavía estamos por debajo de una tasa, ¿no es cierto?, que grava a estos regímenes propios. Presentando parte. Entonces, desde ese punto de vista, pero ojo, muchas veces lo que pasa es que quedan ahí, entonces hay que hacer los cambios que correspondan en el tiempo que corresponda, ¿sí? Pero a veces los negocios son inciertos, ¿cierto? Puede partir el año con pocas ventas o con muchas ventas y luego disminuyen por tantos factores, o puede mantener un nivel de ventas sostenida, ¿ya? Entonces, lo que queremos decir con esto es que hay que, eh, hay que estar en constante monitoreo, ¿sí? Hay que estar revisando constantemente, hay que estar siendo asesorados constantemente para monitorear cuál es nuestro comportamiento. El hecho de que venda, es perfecto, ¿ah? No hay problema, ¿no es cierto? Pero va a darle una eficiencia, en este caso, a nuestra carga fiscal. En materia de riesgos, ya pasamos, hablábamos hace un momento comentando el tema de los riesgos, ¿sí? Que se presentan de distintas situaciones. No sé, uno de los clásicos ejemplos, una empresa que no les ve bien en el negocio, ¿ya? Y bueno, quiere declarar la insolvencia, ¿sí? ¿Puede hacerlo? Sí. Puede hacerlo. ¿Puede reorganizarse? También puede reorganizarse, ¿sí? La ley lo permite, no hay ningún problema. ¿Quieren cumplir los requisitos? Sí. Pero ¿y en el caso de insolvente lo puede hacer de forma voluntaria? Lo puede hacer. ¿Puede algún acreedor pedir la insolvencia de otra empresa que no le paga? Si cumple los requisitos, lo puede hacer.
¿hasta dónde los socios pueden responder con su patrimonio propio? ¿En qué situaciones? O derechamente, esto de la responsabilidad limitada, la verdad que es tan amplio que no admite excepciones. Buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Hay alguna situación en que, porque muchas empresas pequeñas y medianas también, pues ¿quién administra la empresa? Bueno, generalmente el que tiene el control de la empresa, muchas veces, ¿no es cierto? La gran mayoría. En las grandes empresas vemos a la administración que pasa por terceros, ¿no es cierto? Con otra forma de estructura. Pero en las pequeñas y medianas generalmente lo administra el dueño de la empresa. Entonces, esta responsabilidad limitada será así a secas, sin que admita ciertas circunstancias donde podría converger que esa responsabilidad del dueño, del administrador, que tiene la facultad de administración, podría, ¿no es cierto? Algunos lo llaman el levantamiento del velo. ¿Ah? Podría tener responsabilidad. ¿En qué casos? ¿Sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la empresa tiene, ¿no es cierto?, problemas económicos? Tiene algunos activos por ahí, unas propiedades, tiene unos vehículos, ¿sí? Y clásico, ya, saca los bienes, ¿ah? Porque el banco, ¿no es cierto?, te va a embargar, ¿verdad?, tu deuda, y no lo puedes pagar, y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pescar? Bueno, los bienes que tiene. Ok, ¿puedes hacer la transferencia de los bienes? Sí, la puedes hacer. Pero ¿hay alguna responsabilidad que podría tener esos, ¿no es cierto?, esos actos y contratos respecto del administrador? Y que ese administrador puede ser a la vez el socio. Puede decir, por ejemplo, ¿qué pasa en el contrato simulado? ¿Qué ocurre? Que ese contrato no es efectivo, sino que hay una simulación, ¿sí? ¿Ya? Hay una simulación oculta, que el propósito es derechamente perjudicar al acreedor. ¿Mm? ¿Qué pasa con eso? O sea, ahí será la responsabilidad, ¿no es cierto? La responsabilidad limitada, ¿alcanza para eso? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, una excepción, ¿sí? Donde esa responsabilidad limitada, la verdad que termina. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando, por ejemplo, de los delitos concursales, por ejemplo, o en los casos de los contratos simulados, o para perjudicar a ciertos acreedores. O qué pasa, por ejemplo, si la empresa aún todavía es peor aún, es una IRL. Si es la IRL, bueno, ahí inclusive la propia ley de las IRL sanciona al dueño que si incurre en esas situaciones aumenta el grado de la pena en un grado, ¿no? Está en el mínimo, pasa al medio. Entonces, antes de hacer los actos, hay que revisar, ¿no es cierto?, los efectos que estos pueden tener, ¿sí? Es bueno tener una personalidad jurídica donde separamos patrimonios y también las responsabilidades, pero no hay que tener, ¿no es cierto?, no hay que perder de vista, ¿no es cierto?, estas situaciones excepcionales, ya depende del tipo de empresa, depende, ¿no es cierto?, de las circunstancias que puedan proceder. Un acreedor, ¿no es cierto?, de unas deudas podría pedir, ¿no es cierto?, la insolvencia, la liquidación de su deudor, y hay que revisar 2 años para atrás. ¿Ah? Todo lo que se pasaron 2 años para atrás, se reconocieron mayores deudas, actos simulados, ¿ya?, para perjudicar a los acreedores. Ahí termina la responsabilidad limitada, ¿no es cierto?, del socio, ¿ya? Y va a tener que responder, ¿no es cierto?, por esos actos, conforme a las reglas actuales. Hay que tener cuidado con eso. También tenemos ya vigente, ¿ah?, desde hace un tiempo atrás, la ley 20.393, y actualmente ya que empezó a regir también la 21.525, la ley de los delitos económicos. ¿Ah? No es común mencionar en esta charla, decir que, ¿no es cierto?, dentro de la actividad económica, la susceptibilidad, ¿no es cierto?, del cohecho, ¿ya?, o de la corrupción, bueno, siempre podría estar presente. Y por lo tanto, para los administradores, ¿no es cierto?, de las empresas tienen que, por regla general, ¿no es cierto?, deben tener, ¿no es cierto?, un compliance, un modelo de prevención, ¿no es cierto?, de los delitos, ¿ya?, un modelo de prevención del cumplimiento de normativo, ¿sí?, un código de ética, ¿ya?, un canal de las denuncias, un control de esto. ¿Para qué? Para que muestre, ¿no es cierto?, que ha hecho la debida diligencia para cumplir, ¿no es cierto?, o para mitigar
las posibles circunstancias que pudieran darse, ¿no es cierto?, en esta naturaleza. Entonces, ya hace un tiempo atrás se están implementando muchos modelos de cumplimiento, ¿ya? En materia en materia de comunicaciones, en materia de proyectos, en materia de cumplimiento con otras, con otras áreas. Inclusive, estamos hablando de compliance tributario, ¿sí? Entonces, ya a medida que la empresa va, ¿no es cierto? Bueno, esto ya está hecho, no distingue, ¿no es cierto? No distingue si las pequeñas empresas no tendrían ningún problema, pero hay que tener cuidado con esta parte, especialmente las, ¿no es cierto?, al momento de hacer su debida implementación. Como para ir concluyendo, podríamos hablar entonces que las empresas, ¿no es cierto?, pensamos en las estrategias de patrimonio. Bueno, hay que plantear también a todo. Yo creo que a nadie les gusta que quiten el patrimonio que le costó muchísimo probablemente adquirir. Mucho trabajo, muchas horas. Entonces, hay que planificarlo, ¿sí? Hay que planificarlo. Y ahí podríamos hablar ya, ¿no es cierto?, de otro tipo de circunstancias. Hay que planificarla. Dentro de lo lícito, se puede, por supuesto, hacerla. A tiempo, sí, ¿ya? General, pero lo que pasa es que muchas veces se llega a ciertos puntos temas cuando ya muchas situaciones están bastante agotadas. Me acuerdo que una oportunidad, una persona llega a preguntar, dice, oye, ¿sabes qué? Necesito, a ver, ¿qué hago? Tengo una situación. ¿Y cuál es la situación? Mira, lo que pasa es que debo al fisco, a ver, creo que eran, no sé, 300 millones, más los intereses en multas, ya superaban cerca de los 390 millones aproximadamente. Ya, veamos, ¿qué se puede hacer? Los plazos administrativos, todos agotados. No se había respondido a las... Llegaron las liquidaciones, llegaron los giros, y no se habían hecho uso de los recursos administrativos. El plazo para poder reclamar ante los tribunales también estaba agotado. Entonces, bueno, no sé si es una costumbre o una práctica que muchas veces uno recurre o pedir ayuda, pero cuando prácticamente casi están agotados todas la mayor parte de las opciones. Entonces, la recomendación que uno tiene que abordarlas a tiempo, ¿sí? Porque a tiempo tienes más instrumentos de poder, ¿no es cierto?, abordarlos de forma ordenada, de forma responsable, profesional, ¿ya? Y puedes atenuar los efectos. Probablemente no puedes librarte, pero puedes atenuar algunos efectos. Entonces, desde ese punto de vista, hay que abordarlo a tiempo, ¿ya? Y de lo contrario, si no, bueno, usted tiene que haber escuchado, ¿ya? La gran parte, ¿no es cierto?, de la economía, ¿no es cierto?, se sustenta por las pymes, pero así como salen muchas pymes desaparecen, ¿no es cierto?, en breves periodos de tiempo, justamente cuando pasa, ¿no es cierto?, pasa la factura a algunos de estos riesgos. Yo recuerdo otra empresa pequeña que estaba yendo muy bien, controlaba muy bien su patrimonio, súper bien, hasta que de repente le apareció un proyecto, ¿ya? Un proyecto mucho mayor que duplicaba o triplicaba lo que ejecutaba el presente. Y claro, ¿quién no quiere ganarse un proyecto grande? Cualquiera, ¿cierto? Entonces, pero junto con eso, traen también otras aristas que hay que considerar. Este cliente, bueno, se adjudicó, ganó ese proyecto, saltó, no sé, de 1 al 3, de 1 a 3, 3 por 1, pero el tema es que no tenía ni la capacidad operativa para poder ejecutar ese proyecto, ¿ya? Ni la capacidad administrativa para prever los riesgos. ¿Cuál fue el resultado? Cuando no hay esas capacidades, ¿qué se hace? Empiezan a cometer errores. Por lo tanto, como estás obligado a cumplimiento, estás obligado a plazos, hay que responder. Y para responder, empiezas a buscar por acá, por allá, sin haber comprobado sin una cosa, empezó a llenar de personas, empezó a llenarse de personas con las cuales no había trabajado, que no saben, no conocen su trabajo, y que ejecutaron algunos de ellos mal el proyecto. ¿Qué quiero decir? Aumento costos. Finalmente, este proyecto que parecía vislumbrar, ¿no es cierto?, una esperanza o un salto económico para esta empresa terminó siendo su fracaso. Entonces, no digo que no hay que hacer, sino que hay que hacer, pero hay que trabajarlo, eh, hay que construirlo, ¿sí? Hay que construirlo, ¿ya? Para tener un resultado al menos
ojalá favorable siempre, ¿no es cierto?, lo que es todo buscado. Dicho eso, sería hasta aquí, no es tanto el tiempo, ¿sí? Creo que más o menos 30 minutos, y dejamos a las consultas o los comentarios que puedan hacer aquí los presentes. ¿Mm? ¿Alguien que quiera aportar, que quiera participar en esto? ¿No? ¿Nadie más? ¿Estaría bastante claro? Ya, bueno, si está todo claro, me parece perfecto. Yo les agradezco su participación. Muchas gracias. Y estaremos haciendo otras charlas más adelante. Estamos empezando lo que es enfoque con un enfoque empresarial. Esta es la primera. Pretendemos para más adelante hacer, obviamente tratar ya, si como se pudo apreciar, han sido temas bastante generales, ¿sí? Y luego podemos tratar temas particulares, especiales, ya, dependiendo que hay el interés, ¿no es cierto?, de las personas que quieran participar. Y que no está por demás decir, siempre, ¿no es cierto?, contar con una asesoría, siempre no está de más, ya, por el contrario, ayuda, ¿no es cierto?, una asesoría adecuada, como bien comentaba también mi amigo Germán aquí presente. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Nosotros lo veremos, ¿no es cierto? Vamos a programar, como decía anteriormente, algunas otras charlas más específicas, ya con participación también de algunos colegas. Si quieren recibir la información, ustedes pueden también suscribirse ahí en nuestro sitio web. Hay una opción para poner los correos electrónicos. A ver si los comparto por aquí. Donde efectivamente, ¿no es cierto?, dejen su correo y, bueno, dejamos ahí anotados sus datos. En el caso de hacer las charlas o de las charlas siguientes, pues no tengan que estar buscando internet, sino pueden quedar registrados por aquí. A ver, vamos a compartir si tenemos, aquí tenemos mostrar simplemente nuestro sitio web. Acá. Ya, ahí tenemos el sitio web. En la parte de abajo pueden suscribirse si es que desean, ¿sí? Para recibir, ¿no es cierto?, alguna notificación más adelante de las charlas que se puedan hacer, de distintos tópicos. Nosotros hemos tratado, insisto, temas muy generales, ¿sí? Pero cuando tratamos temas específicos, ¿cierto?, puede ser un poquito más de interés en el caso de que, por ejemplo, se estaría tocando algún punto específico. Ahí están los datos para que puedan ingresar si es que lo desean hacer, ¿sí? Y eso sería. Gracias por la participación. Me despido. Será hasta nueva oportunidad.